Muy buenas noches o buenas tardes, gracias y paz para sus vidas. Estamos una vez aquí nuevamente transmitiendo en vivo desde la ciudad de Hialeah, muy gozosos, muy regocijados de poder estar aquí con ustedes. Les saluda Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia del Ministerio Centro Educativo CDO Miami. Hoy día, pues, septiembre 26. Ya estamos cerca de terminar el mes y muy felices de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Muchos saludos para cada hermano. Vamos a dar tiempo a cada hermano que se vaya añadiendo a esta transmisión en vivo y vamos a orar para que así que sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por esta oportunidad que tú le das a esta tu sierva para poder llevar tu palabra, Señor. Que yo mengue, Señor, y que tú te glorifiques en esta tarde, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca seas tú, Señor, hablando. Alinea mi mente a tu mente para que así nosotros yo pueda, Señor, dar un mensaje que edifique tu iglesia. Gracias, Padre, te doy por cada hermano de la congregación, porque sé, Padre Santo, que en medio de los momentos difíciles, Señor, y cualquier tribulación, tú siempre estás con nosotros, Señor. Tú nunca nos has dejado ni nos has desamparado. Y por aquellos hermanos que están en estos momentos queriéndose unir a esta transmisión en vivo, Padre Santo, permítele, Señor, que no tengan problemas, para que ellos también puedan recibir lo que tú tienes preparado primeramente para mi vida y para tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pido, Padre Santo, que abra nuestro entendimiento, que tú abras nuestros oídos espirituales y que podamos entender y que guardemos tu palabra y la atesoremos en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, les damos bienvenida Dorita, gracias y paz para tu vida. Espero que sigas reinando sobre toda circunstancia y así damos tiempo a cada hermano. Continuemos orando los unos por los otros, continuemos orando por nuestra hermana Giovanna. Sabemos que en estos días ella perdió su abuelita y tenemos confianza de que el Señor las está fortaleciendo, no solamente a ella, sino a toda su familia. Hasta aquí dice la palabra de Dios, el Señor nos ha traído y como Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida, sabemos que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. El día de hoy quiero comunicarles primeramente que nosotros seguimos dando las transmisiones en vivo a partir de los domingos a las 6 de la tarde. No quiero prometer porque cuando tú prometes tienes que cumplir, pero sí estoy pensando volver a retomar los mensajes los miércoles. Yo les anunciaré cuando voy a empezar a tener el discipulado que teníamos, el discipulado bíblico viviendo bajo el diseño de Dios los días miércoles, y yo les daré el anuncio de cuándo vamos a empezar. Esta transmisión en vivo, amados, nosotros la subimos a la plataforma YouTube bajo el nombre de Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Va a usted encontrar los mensajes y la fecha de los mensajes para que así usted también pueda compartir con otro y extender sus estacas. No deje de orar, no deje de compartir la palabra, amados. Nosotros tenemos una gran comisión que se nos ha dado a todos, no solamente a los pastores, de los ministros, a todos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, no solamente con la palabra, sino con tus testimonios, con nuestros hechos, nuestras acciones. Todos testifican de lo que somos nosotros, cristianos, seguidores de Cristo. Bueno, mis amados hermanos, voy a empezar el mensaje de esta tarde. Se titula ¿Se puede vencer la tentación con la fe y la obediencia? Cuando yo hablo de tentaciones, no solamente la tentación de cualquier pecado. La tentación, hay diferentes tipos de tentaciones, amados. Pero primero quiero dar lectura a una porción de la palabra que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 29, versículo del 24. Y después pasamos al capítulo 10, versículo 13. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, versículo 24, la palabra de Dios dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganáis. Quiere decir, en esto nos está diciendo, amado, la palabra que nosotros tenemos que correr, pero en perseverar. Y si vamos al mundo espiritual, que estoy hablándole a tu espíritu en esta tarde, tenemos que perseverar en buscar de la presencia, tener una relación, escudriñar la palabra, para nosotros poder saber
¿Cómo corremos? Si vamos al versículo 10 del 1 de Corintios, capítulo 13, nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá, oído, que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podéis resistirla. Así como pasamos la tentación, Él nos va a dar una vía de escape. ¿Qué nos quiere decir la palabra cuando dice la vía de escape? El creyente, o sea, usted y yo, amados, no debe ceder a la tentación, sino que porque Dios siempre estará al lado nuestro. Pastora, pero ¿cómo es que Dios está al lado nuestro si yo no lo veo? El Espíritu Santo que se nos ha dado al momento que tú y yo aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y único Salvador personal, es aquel que está con nosotros y en nosotros cada momento. Quiere decir que tú y yo no estamos solos, tenemos el Espíritu Santo de Dios en cada momento, y Él es el que nos va a indicar el camino correcto. Él es el que nos va a dar la paz, la mansedumbre, la templanza, dominio propio. Él es el que nos va a ayudar para que todos esos dones, todos esos frutos del Espíritu se manifiesten en el momento de la tentación. Él nos va a dar, hermanos, la victoria sobre la tentación. Saber que Dios espera que de los creyentes, ¿qué es necesario que usted y yo pueda saber? ¿Qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros cuando estamos en una tentación? Primero tenemos que saber y depender, hermanos, de Dios cuando estemos al frente de una tentación. La tentación es un hecho en la vida suya y mía, amados. Ningún cristiano debe jamás pensar que ha avanzado tanto espiritualmente que ya nunca será más tentado. El hecho que usted se sepa la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis no quiere decir que usted no vaya a tener tentaciones. Claro que lo va a tener tentaciones. Una actitud que usted crea que no va a ser tentado jamás, una actitud así, amado, hace al individuo vulnerable a los ataques del enemigo de nuestras almas. Cuando Dios permite, amados, cuando Dios permite que seamos tentados, no es para tratar de destruirnos. Él permite a veces las tentaciones, una cosa, porque todos le echamos culpa al enemigo de nuestras almas, pero a veces también nosotros buscamos la tentación. A veces nosotros provocamos caer en la tentación. Y Dios a veces permite que pasemos por una tentación para que nosotros podamos madurar espiritualmente. Las tentaciones, amados, son las pruebas de la profunda. La tentación es la prueba de la profundidad de nuestra dedicación a Cristo. De manera que no es un pecado ser tentado. Usted puede ser tentado, pero caer a la tentación es el pecado, no es la tentación en sí. El pecado es que entregarse al tentador. Usted puede tener una cosa, una necesidad y ve algo, un dinero y la tentación, me cogeré ese dinero, yo necesito ese dinero. Está viendo una tentación. Pero si usted se lo coge sabiendo que no debe hacerlo, ahí es que cayó en el pecado, amados. Nunca debemos, amados, suponer que la entrega sea inevitable. Mientras usted no tenga una relación permanente y un escudriñar de la palabra, usted no está fuerte para poder enfrentar la tentación, amados. Por eso dice el débil, fuerte soy. Yo soy fuerte en Cristo. A través de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, yo soy fuerte, porque a través de su muerte y su resurrección, Él me levantó y me dio la autoridad, me justificó, me redimió. Y el Espíritu Santo me da el poder para yo enfrentar la tentación, y así como me da el poder, también me guía a toda verdad y a toda justicia. Junto con la prueba, Dios siempre provee ¿qué? Un medio para la victoria. Después de vencer la tentación,
hay más fuerzas para resistir una prueba que viene. Por eso dice que nos ayuda a madurar espiritualmente. En la Biblia Dios nos advierte, amados, mostrándonos las faltas de los que cayeron en tentación. Nosotros tenemos, no, pero es que no tenemos ejemplo. Nosotros vivimos en este mundo. No, usted tiene el Antiguo Testamento, ¿verdad? De historia, de gente que amaba al Señor, que buscaba de Dios, sin embargo tuvo tentación y cayó en la tentación. También en la Biblia está documentado la victoria que sus hijos que se enfrentaron a la tentación y vencieron la tentación. Pero ¿qué es lo más importante, hermano? Es perseverar. Perseverar es mantenerse, es saber tener una autodisciplina. Y si vamos a 1 Corintios, capítulo 9, del versículo 24 al 27 nos dice así: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Comed de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de ¿qué? De conciencia. Porque del Señor es la tierra, y todo lo que en ella hay es de Él. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, comed de todo lo que se os ponga delante, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Motivos de conciencia. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Dice así. La palabra nos está diciendo, dice, todo, estoy leyendo del 24, pero si antes voy al 23, dice, todo es lícito, pero no todo es de provecho, amados. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces nosotros, todo lo que ha puesto bajo el cielo, bajo lo que es creado por Dios, es de provecho, pero no todo nos va a edificar. ¿Qué quiere decir el 13? La libertad que el creyente tenemos, la libertad que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, no es para fines egoístas, amados, sino para una mutua edificación espiritual. Eso es muy importante entenderlo, hermano, que todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. Entonces, amados, ¿cómo usted y yo vamos a triunfar en la tentación? Si nosotros vemos a un atleta y comparamos la vida espiritual suya y mía, estamos en el libro de Corintios, vamos a la ciudad de Corintios con todos sus excesos pecaminosos que tenían. Era también además de tener excesos pecaminosos, era una ciudad deportiva. Tenía un estadio grande donde se llevaban a cabo los Juegos Míticos cada 2 años. Es como los Juegos Olímpicos que acabamos de ver, hermano. Pablo encontró, amados, una ilustración importante de la autodisciplina que debía tener estas personas para prepararse cada 2 años. Y la compara con la vida nuestra vida espiritual, en lo que nosotros tenemos que tener una disciplina, tenemos que autodisciplinarnos, amados. Gracias y paz para tu vida, sobrino Luis. Bendecido y saludos a todos allá. Son muchos, amados, los corredores que participan en una carrera, ¿verdad? En las Olimpiadas son muchos los atletas que participan. Pero al terminar de cada competencia hay uno que triunfa, porque ha perseverado, ha sido disciplinado, porque ha seguido las instrucciones, porque a pesar de que pudo haber tenido un obstáculo, siempre se esforzó y fue valiente. Y eso nos dice la palabra: esfuérzate y sé valiente para que nosotros no caigamos en la tentación. Me incluyo en mi vida porque yo soy igual que usted, hermano. Soy un ser humano que el Señor es el que me da la fuerza y me da la sabiduría para no caer en la tentación. Puede ser que la habilidad del ganador sea mayor que la de sus competidores. Pero si vamos al mundo espiritual, usted puede vencer la tentación si usted escudriña la palabra. Porque cuando venga la tentación y venga esa tentación, usted va a venir a esta mente que usted le ha renovado. Dice que la palabra renueva su mente
y la lleva a su corazón, y de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Es cuando viene la tentación y dice, no, Señor, yo estoy pasando por esta tentación, pero yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, declaro que yo me levanto con poder y autoridad, y que Él me va a ayudar a través de su Espíritu Santo para vencer la tentación. El coraje, la tentación de robar, la tentación de ser adúltero, la tentación de fornicar, tantos pecados, hermanos, y tantas tentaciones que podemos nosotros como seres humanos caer y saber que no son agradables a los ojos de Dios. ¿Por qué no son agradables a los ojos de Dios? ¿Cómo sabemos? Porque si usted escudriña la palabra, usted, como la palabra dice, todo le es lícito, pero más no todo lo edifica. Y la palabra le va a revelar. Cuando usted lee la palabra de Dios y le pide al Espíritu Santo que le revele, la palabra se le va a revelar lo que el Señor tiene para usted. Lo que el Señor tiene para usted, para Dorita, para Luis, para la familia, no es lo mismo que tiene para mí. Porque Dios conoce nuestra mente, nuestro corazón, conoce todo lo que pasa alrededor, nuestros temores, nuestras angustias. Dios conoce todo. Sin embargo, su victoria, hermano, puede ser del ganador. La victoria del ganador puede ser el resultado de ¿qué? De la autodisciplina, suficiente para tener ventaja sobre los demás. Todo cristiano, usted y yo, tenemos que ser como el corredor de una carrera mucho más importante. ¿Por qué digo que una carrera mucho más importante? Porque está en juego nuestra vida espiritual. Está en juego de saber, de perseverar, y que el día que el Señor venga o nos llame a su presencia, poder decir, aquí estoy, Abba Padre, aquí estoy para alabarte y glorificarte. Saber y tener la certeza que nada ni nadie nos va a quitar esa bendición, ese gran galardón de poder estar frente a frente y poder decir, aquí estoy para alabarlo juntamente con los ángeles, para glorificarlo y exaltarlo, hermano. Todo cristiano tenemos que ser como el corredor. Cuando un atleta ísmico del tiempo en la ciudad de Corintios, que lo hacían cada 2 años, llegaba a la pista, solo pensaba en qué, hermano, en ganar. Usted y yo tenemos que pensar en que la venida del Señor está más cerca que nunca, y que solamente los valientes son los que van a arrebatar el reino del Señor. Los valientes que perseveramos, los valientes que no andamos tras las corrientes del mundo, los valientes que nos llamen locos y que nos llamen religiosos, porque en sí usted y yo no somos religiosos. Usted y yo tenemos una relación con el Señor, una relación que nos va a ayudar de crecer de victoria en victoria, a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Y eso era lo que el apóstol Pablo les decía a los cristianos de la iglesia de los Corintios: corran para ganar. Y yo les digo en esta noche, corran para ganar ese gran galardón. Ya ustedes no tienen que hacer nada, hermano, ni usted ni yo tenemos que hacer nada. Hace 2000 años atrás, en la cruz del Calvario, Jesucristo hizo todo por usted. Consumado es, dijo el Señor. Usted ya no tiene que hacer nada, porque dice que no es por obra para que nadie se gloríe, sino por la fe, el creerle a Dios y creerle su palabra. Ya nosotros, Él nos dio el paquete completo, ese regalo, como cuando usted tiene un cumpleaños que le dan un regalo bello con un bombón precioso y usted lo abre. Tiene que abrirlo para que usted pueda deleitarse en cada promesa que Jesucristo, que Dios tiene para usted, para mí. Entonces nosotros en la muerte, en esa muerte de cruz, esa muerte que Él cogió todos los pecados, se hizo pecado por usted, por mí, Jesucristo. En esa muerte el Señor se hizo pecado. ¿Para qué? Para que usted y yo recibamos la libertad, podamos ser justificados, fuimos redimidos a precio de sangre preciosa, justificados, escritos nuestros nombres en el libro de la vida, y una vida eterna, no una vida temporal como esta. Usted y yo estamos de pasada. Usted y yo, que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no somos creación, somos hijos, y como hijos tenemos todos los beneficios de ser hijo. Tenemos que decir, aquí estoy, el Padre nos da, pero también tenemos responsabilidades como hijo, hermano. Y yo quiero recordarles en esta tarde, hablando de la tentación, que la responsabilidad es perseverar. Es creerle a Dios, creerle a su palabra, ser obediente, escudriñar la palabra, vivir de acuerdo. No es porque las corrientes del mundo dicen, no, pero es que todo el mundo
hace esto, pues ya el mundo es así. No, usted no tiene que conformarse al mundo. Usted tiene que vivir bajo principios cristianos, no religiosos, cristianos, hermanos. Si usted sabe que la fornicación es pecado, no fomente la fornicación. Si usted sabe que mentir es pecado, no mienta. Si usted sabe que robar es pecado, no robe. Si usted sabe que adulterar es pecado, no adultere. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Por qué entonces Pablo usó una ilustración tan fuerte como el boxeo, hermanos, aquí en el libro de Corintios, para el énfasis de la disciplina? Porque un boxeador, ustedes se dan cuenta, tiene una disciplina en su comer, en todo levantarse, en su dormir, en todos sus hábitos, hermanos. Y los habitantes de la ciudad de Corintio eran conocidos por todo menos por el control de sí mismo. Pero los corredores de los juegos tenían que tener una disciplina necesaria. La palabra lucha, cuando usted dice, pero es que esta lucha es una lucha espiritual. Y la palabra lucha significa intenso esfuerzo. Y la misma palabra griega se traduce esforzaos. Tenemos que esforzarnos, hermanos, mantenernos. Nosotros somos nación, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Nosotros no somos cualquiera. No. Usted tiene que verse con una bendecida o con un buen bendecido. Donde tocan sus manos hay bendición, trae bendición. Donde usted con sus pies es un lugar santo. Porque dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. En Lucas capítulo 13, 24, donde Jesús les dice a sus seguidores, esforzaos a entrar por la puerta angosta. El mundo te da una puerta ancha y te da a escoger lo que tú quieres. No te importa, no hay vergüenza, se ha perdido. A lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno y aceptan lo que les da la gana. En Juan 18, capítulo 36, y en 1 de Timoteo, capítulo 6, 12, se traduce la palabra esforzarse como la palabra pelear, amados. Yo quiero que ustedes lo anoten para que ustedes lo busquen. Juan, capítulo 18, versículo 36, y 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Si el atleta de Corintios solo se esforzaba a medias, no podía ganar. Y eso le pasa a usted y a mí. Si nosotros tenemos una vida espiritual a medias, somos cristianos a media, somos cristianos cuando nos ven y cuando no nos ven, no somos cristianos, entonces caemos en la tentación, amados. Ellos tenían que esforzarse para para ganar, para competir. Y en el mundo espiritual, usted y yo tenemos que esforzarnos, pelear la buena batalla de la fe. La palabra abstinencia, hermano, que aquí habla, ellos se abstenían de todo. Se refiere a un rígido control de sí mismo. Y nosotros en el mundo espiritual como cristianos tenemos que abstenernos. Si sabemos, hermano, como dice la palabra, todo es lícito. En 1 de Corintios capítulo 10, versículo 23, todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Nadie le está diciendo que usted no haga esto, nadie le está diciendo que no fume, nadie le está diciendo que bebe. La Biblia no lo dice, hermano. Pero si usted sabe que este es el templo del Espíritu Santo, usted no va a fumar, porque sabe que se le dañan los pulmones. Usted no va a embriagarse, no va a tener el vicio de licor, porque sabe que le daña su hígado. Y así muchas cosas, hermano. A veces hay situaciones en la vida de un joven o una joven que dicen, no, yo hago esto, soy joven, yo tengo la libertad. Tú eres joven, pero tú dice que cada cosa que usted y yo hagamos tiene consecuencias. Y eso es lo que la palabra quiere que usted y yo en esta tarde usted y yo
podamos entender a través de la palabra que todo es lícito, pero no todo nos conviene, porque nos puede llevar a la perdición, nos puede separar de la presencia de Dios, nos puede separar de ya no querer tener esa hambre y ese deseo de esa presencia de Dios, porque el mundo nos ofrece tantas cosas. El mundo nos ofrece, el enemigo no viene, dice que el enemigo viene para quitar, robar y restar. Dios viene para sumar y multiplicar, amados. Tenemos que mantenernos en control, hermano. Pablo hace hincapié aquí en este libro, en esta carta, en la primera de Corintios, en la necesidad de pensar siempre en la meta de la carrera. ¿Cuál es tu meta, te digo, en esta tarde, en tu relación con el Señor? ¿Cuál es tu meta? ¿Decir soy cristiano? ¿O estar preparado como las 5 vírgenes que estaban preparados para ir a la presencia de su novio? ¿Cuál es tu meta? ¿Aparentar de que eres religioso? ¿O aparentar que eres espiritual? ¿O verdaderamente tener una relación con Cristo? ¿Cuál es tu meta? Yo te pregunto. Yo quiero que tú te hagas esa pregunta. Se puede ver otro ejemplo, amados, del atleta griego en el versículo 27, cuando Pablo predica las reglas de Dios a los perdidos. No se podía imaginar nada más trágico que el explicar estas reglas a los demás, hermanos, y que luego fueran descalificados por el mismo que no habían guardado de perseverar, de luchar. A veces es triste, hermano, para un pastor, para un maestro, para un evangelista, saber, nosotros simplemente estamos aquí para llevar la palabra, ni quitarle ni aumentar la palabra. Pero cuando uno ve que la palabra es llevada, pero no, la gente no la toca, sino que si la oye, pasa por un oído y pasa por otro. Y en realidad no viven conforme a la palabra, porque los actos te dejan saber si tú vives conforme a la palabra. Por eso dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando uno ve el testimonio de la iglesia, a veces, y ve que no ponen en práctica, oyen la palabra. Pero la palabra no es para oírla solamente. La palabra se lleva a la práctica para que cuando tú estés en una situación y tú hablas la palabra tiene poder, amado. Y tú envíes la palabra y que la palabra haga su efecto como tiene que hacerlo. Entonces, cuando uno no ve que los hermanos a veces hay hermanos que pasan años en una iglesia, en una congregación, y no tienen un crecimiento espiritual como deben tenerlo, sino que ya vienen situaciones y vienen problemas y enseguida tambalean. Pero no, cuando usted verdaderamente tiene una relación con el Padre y usted escudriña la palabra, usted sabe que aunque vengan 1000 y 10,000 a mi diestra, dice el salmista, no temerá mi corazón, porque yo sé que mi Redentor vive. Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, amado. Entonces cuando uno ve, porque en todas las congregaciones hay diferentes, ¿cómo le puedo decir yo a usted? Niveles espirituales. Si usted ya sabe cuál es el hermano que dice, yo quiero que usted ore por mí. No, el mismo poder y la autoridad que se le ha dado a un pastor, a un ministro, se te ha dado a ti, amado. Porque tú fuiste comprado a precio de sangre preciosa. Jesucristo murió por ti, por mí. Solamente tú tienes que abrir tu corazón, recibirlo, y después de recibirlo tener una relación con Él y crecer a través de la palabra. Y tú tienes que tener esa responsabilidad de ir y decir, Espíritu Santo, revélame tu palabra, ayúdame a crecer, que esa palabra se haga rema en mi vida, que esa palabra cuando vengan las situaciones yo pueda estar firme, hermano. A todos nos tocan momentos difíciles en la vida, a todos, hermanos. No hay una persona que levante la mano, yo no lo estoy mirando, pero en su casa le puede decir algo, a mí no me ha tocado. Sí, tal vez no te ha tocado, pero te puede tocar. Y Dios quiere que tú
fuente, este templo, este cántaro esté lleno de vino nuevo, para cuando vengan las situaciones difíciles, tú te levantes con el poder y autoridad. Vas a llorar porque hay situaciones que uno llora, pero te vas a levantar y decir, no, Señor, yo no estoy sola. Dice que ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Yo sé que tú estás conmigo. Y yo me levanto con ese poder y autoridad que se me ha dado en Cristo Jesús. Y yo digo a esta situación fuera, dice. Por eso hay un corito que dice, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte, muévete, y el monte se moverá. Y así mismo la tentación, así mismo la enfermedad, así mismo la escasez, así mismo a todo lo que te esclavice en el pecado. Pornografía. ¿Cuántas personas son adictas a la pornografía? Y estamos aquí, hermanos, no para juzgar, estamos aquí para reconciliarte. Porque cada uno, usted y yo que conocemos a Jesucristo, estamos aquí para traer lo que trajo Jesús, el ministerio de reconciliación. Yo quiero que en esta tarde, si estás pasando por cualquier tentación en tu vida, tú vayas a los pies de Cristo y decirle, mira, Señor, yo tengo esta tentación, yo te la entrego. Que a través de tu Espíritu Santo yo me pueda levantar con el poder y la autoridad. Y decir, hoy día se acaba esto. Yo no sé cuál es la situación, pero Dios sí lo sabe. Yo creo que esta es la segunda ocasión que estoy tocando de este tema de la tentación. Y no sé por qué, pero el Señor quiere hablarnos. Quiere decir algo a través de este mensaje. Dios le da a su pueblo, armados, el poder de vencer la tentación. Pero debe ejercerlo y hacer el esfuerzo, o sea, su pueblo debe ejercerlo y hacer el esfuerzo, te lo dicen esta tarde, de mantener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros no vencemos la tentación, porque no queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a nuestra voluntad. Y yo te digo esta tarde que cuando Cristo fue sacrificado y tú aceptaste a Jesucristo como Señor y Salvador, tú y yo fuimos crucificados juntamente con Cristo. Quiere decir que tú ya no tienes voluntad sobre tu vida. Por eso dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Tenemos que ser firmes al tratar con nuestra naturaleza carnal. La carne, que es esta mente, porque no es esta carne, es la mente. Esta mente nos dice una cosa. Pero la palabra que tú le traes a esta mente es la que renueva la mente y va a tu corazón. Y tú vas a pensar conforme a la palabra. Pero es que esta persona me ha hecho esto, yo no la puedo perdonar. Tienes que perdonarla 70 veces 7, sí. Y si necesitas, tienes que ayudarla. Eso no quiere decir que tú vas a estar de jijiji, no. Pero es tu prójimo y tienes que amarla y perdonarla 70 veces 7. Nadie, ni usted ni yo podemos hacer esto solo, amados. Los cristianos tienen la responsabilidad, tenemos una responsabilidad. ¿De qué? De permitir que el Espíritu Santo nos ayude a controlar nuestra naturaleza pecaminosa. Y esta naturaleza pecaminosa solamente se muere cuando tú tienes una relación con Cristo Jesús. Cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú dejas el yo en la cruz del Calvario y los pies y dices, Señor, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Que no sea yo. Que cuando tú vas a tomar una decisión sea, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres en esta situación? Porque yo tengo que pasar por esta situación. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda, Señor? ¿Tú me quieres ayudar para que yo esté preparada para ser de canal de bendición, para ayudar a otros en esta situación? A veces las situaciones, hermanos, hacen que quieren hacer cambiar la personalidad de uno, lo que Dios puso en uno. Y lo digo por mí misma, a veces pues, situaciones que digo, wow, pero yo no voy a ser así, pero vuelvo y digo, no, Señor, cuando tú me hiciste, me creaste con esta personalidad, con este carácter, y no va a ser de nada ni nadie que me va a hacer cambiar. Si tú no quieres que cambie, yo no voy a cambiar. Tú vas a cambiar en mí todo lo que a ti no te agrada.
Y hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que cambiar, muchas cosas. Uno tal vez el carácter, otros tal vez permitir que otros abusen, porque muchas ocasiones nos pasan cosas porque permitimos que otros abusen y no sabemos tener carácter para decirle al otro, bueno, porque dice que el derecho de uno termina cuando comienza el derecho del otro. Entonces, todas esas cosas, pero en amor, amados. Que el amor del Señor se manifieste en nosotros. Y en amor podemos decir, hermano, mira, esa es buena cosa. Hablar con el hermano, hablar con su familia, hablar con su esposo, hablar con su esposa. Y así, hermano, para llegar a un acuerdo. Una de las cosas importantes, y se lo digo a ustedes matrimonios, si me están oyendo un matrimonio, es la comunicación. Dice que la mujer tiene que someterse a su esposo. Sí, la mujer tiene que someterse al esposo. El hombre es la cabeza de su hogar. Pero es que el esposo que se somete al Señor Jesucristo. Y aunque no se someta, es la cabeza de la casa. Pero eso no quiere decir porque la esposa tiene que someterse, tiene que decir sí en todo, si el esposo va en desacuerdo con lo que dice la palabra. Porque el hombre tiene que vivir en santidad. Tiene que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Tiene que obedecerle a Dios y a su palabra. Por eso dice que muchas esposas ganan al esposo, pero con su testimonio, en amor. El amor, dice, cubre multitud de pecados. Nadie puede hacer esto solo, amado, sino que nosotros, usted y yo, tenemos que permitir al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Si en algo estamos creyendo que estamos correctos, porque muchas veces pensamos que estamos correctos y no. Y el Espíritu Santo nos revela que tenemos que cambiar situaciones, tenemos que cambiar actitudes, cambiar la manera de conducirnos. Los cristianos no pueden permitir que los impulsos de la carne le hagan faltar y perder su premio eterno. Dice que los frutos de la carne son contiendas, maledicencia y todo. Vamos al libro de Gálatas, hermano. En el libro de Gálatas te dice aquí que los frutos de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza y sensualidad. ¿Qué son los frutos de la carne? La idolatría, la hechicería, la enemistad, los pleitos, los celos, los enojos, las rivalidades, las disensiones, el sectarismo. Esto lo estoy leyendo de Gálatas capítulo 5, versículo del 19 en adelante. Las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todo esto que yo le estoy diciendo entran en la tentación. La enemistad, los pleitos, los celos, son tentaciones. Entonces tenemos que pedir al Señor que los frutos, estos son los frutos de la carne, que los frutos del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, se manifiesten en nosotros. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo, amado? Yo quiero recordar en esta tarde: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿cómo crucificamos la carne? La renovación de la mente, para que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten y podamos permitir al Espíritu Santo que nos ayude a vencer la tentación. Tenemos que aprender de las situaciones pasadas, hermanos, lo que nosotros hemos vivido. Por eso Pablo le escribía a los gentiles en los gentiles y les decía y les hablaba sobre esto, de que ellos no podían seguir viviendo con la misma manera, la vieja manera. Dice, todo se nos ha hecho nuevo, todas las cosas viejas pasadas, mas he aquí, todas son hechas nuevas, hermano. Nosotros, usted y yo, no podemos vivir conforme como antes éramos o como antes vivíamos.
Tiene que haber un cambio, porque si Cristo ha vivido y ha nacido en tu corazón y el Espíritu Santo llena tu vida y has roto ese cántaro y has puesto vino nuevo y el Espíritu Santo, tiene que haber un cambio en tu vida y en mi vida, hermano. Tú y yo no podemos ser iguales. El cruce del Mar Rojo por los israelitas y la guía por la nube los unió ¿a qué? A Moisés, por medio del cual Dios ejerció su gobierno del pueblo. La provisión sobrenatural del maná y el agua que brotaba de la roca son símbolos, dijo Pablo, del sostén espiritual que Dios le da a su pueblo. Y eso en este día te digo, Dios nos da el sostén espiritual a través de su palabra, y por eso nos dejó a usted y a mí el Espíritu Santo de Dios, para que con su poder y nos ayude a toda verdad, llegar a toda verdad y a toda justicia. Nosotros tenemos que aprender, hermano, como dice aquí en la palabra, todo es lícito, pero no todo nos conviene. Del abuso de la libertad. A pesar de las terribles experiencias de la generación entera, excepto de Josué y Caleb, que muchos murieron en el desierto durante esos 40 años de andar errante. ¿Por qué? Los israelitas dieron por sentado sus privilegios. Y yo quiero en esta tarde que usted y yo entienda que nosotros, usted y yo, no podemos dar por sentado los privilegios que se nos han dado a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ellos estaban insatisfechos con todo lo que Dios les había provisto. Estoy hablando del pueblo de Israel. El pueblo del pacto que el pueblo, el Señor les había provisto todo, hermano, el maná, Él los cubría, su provisión, su cuidado. Y sin embargo el pueblo cometió el grande pecado de adorar a becerros de oro, dioses paganos. Las fornicaciones de los israelitas, amados, y la posterior muerte de miles que se mencionaron en el versículo 8 del libro de Éxodo, capítulo 32, se refiere a los pecados que ellos cometían. Ellos estaban viendo los milagros, ellos estaban viendo la provisión de Dios, y sin embargo fallaron. Y yo te digo esta tarde, tú y yo tenemos que perseverar, hermano, pelear la buena batalla a la vez, porque estamos viendo, usted y yo hemos visto durante todo este tiempo, desde el año que empezó la pandemia, hemos visto cómo el Señor nos ha cuidado, nos ha guardado de todo mal, nos ha librado de tantas situaciones, hermano. ¿Que hemos pasado dificultades? Sí, todos hemos pasado, pero de todas ellas el Señor nos ha sacado, nos ha liberado. Dios consideró la murmuración, hermano, como un pecado. Recuérdese cuando la hermana de Moisés murmuró contra él y le cayó lepra. La murmuración es un pecado. También Pablo nos menciona, hermano, que el pueblo de Dios tenía suficiente advertencias en las consecuencias que podían llegar. Sin embargo, fallaron. Usted y yo, hoy por hoy, tenemos suficiente. No podemos decir, yo no sabía, yo no conocía. Porque si el pastor o el evangelista o el ministro se olvida de decirle, usted tiene la responsabilidad de abrir el libro que se llama Biblia y escudriñar, y el Espíritu Santo le va a revelar, hermano. Lo único que yo le digo, y quiero aclararle, que usted y yo ya no vivimos en el pacto de la ley. Usted y yo vivimos en el pacto de la gracia. Esa gracia, ese regalo no merecido, en que usted y yo ya no vivimos por obra, sino por fe. En la palabra, en Dios, en gratitud. Todo dice consumado, fue pagado todo. Sus pecados pasados, presentes y futuros fueron borrados. Dios no se recuerda, hermanos. Pero asimismo también Dios quiere que usted y yo seamos fieles. Recordemos que ese sacrificio, si usted y yo no somos fieles a la palabra y andamos aparentando ser cristianos y viviendo una vida
conforme al mundo. Estamos pisoteando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermano. Tenemos que usted y yo discernir el sacrificio del Señor y saber que Él dio su vida por usted y por mí, para que usted y yo podamos gozar de la vida eterna. Y no la vida eterna cuando usted y yo muramos, sino y ahora, a través de todos los beneficios, a través de todas las promesas, nos hizo herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Dios nos da la provisión para la victoria. Mire, 1 Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13, nos dice la palabra así: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar. Usted y yo siempre vamos a estar al frente de una tentación, pero Dios nos va a ayudar para que nosotros podamos no permitir que nosotros caigamos, sino que con la tentación Él también va a proveer el escape a fin de que usted y yo la podamos resistir. Estos dos versículos que yo les acabo de decir advierte en contra del peligro de la tentación, que usted y yo estemos atentos, siempre estemos alertos. Y nos dan el ánimo de que Dios siempre nos va a proveer una vía de escape para huir de la tentación. El versículo 12 que acabamos de leer contiene la advertencia, así que se relaciona con lo que Pablo nos dijo anteriormente sobre las faltas de Israel. Y en el versículo 11 Pablo dijo que todas esas cosas se escribían para amonestar ¿a qué? Al pueblo de Corintio. Y esto también, hoy por hoy, la Biblia nos advierte a usted y a mí que nosotros no tenemos que caer a la tentación, que tenemos que ser, tenemos que perseverar en las cosas del Señor. Nada nos hará más vulnerable a usted y a mí de creernos que nosotros no vamos a caer en la tentación. No lo crea, amado. La negación de Cristo por Pedro, es un ejemplo cuando Pedro había despreciado la advertencia de Jesús cuando le dijo que todos los discípulos lo iban a abandonar cuando fuera arrestado. Y Pedro declaró que él estaría al lado de su maestro hasta la muerte, pero a pesar de esto, ¿qué Pedro qué hizo? Lo negó 3 veces, amados. Pablo no insinuaba que los cristianos deben estar siempre preocupándose por su salvación. No, hermano. No. Más bien ponía un énfasis en el peligro de que nosotros, usted y yo, podamos confiar en nuestro propio esfuerzo para salir de la victoria y no dependamos de Dios. Dios es fiel, hermano. Cuando dice no ha sobrevenido, cuando dice en el versículo 10, dice, permite más allá, sino que con la tentación proveerá también escape a fin de que podáis resistir. Cuando el versículo significa afianzado. Dios es fiel. Tenemos que tener la seguridad de que Dios es fiel, hermano. Y aunque el enemigo de nuestras almas nos ataque, aunque vengan 1000 y 10,000, aunque vengan los problemas, nosotros, usted y yo, tenemos salida en la tentación. Algunas veces sus tentaciones vienen por tanta ferocidad de las personas y puede creer que así mismo son. A veces no es porque usted las busca, sino que las personas hacen para que las tentaciones, o a veces también nosotros permitimos y hacemos que las tentaciones vengan a nosotros. La clave de la victoria son 3 palabras. Fiel es Dios. Fiel es Dios, amado. Se puede confiar en Dios. Él sabe la carga que usted y yo tenemos. Él sabe la carga que usted y yo tenemos en este momento y no permitirá que nada ni nada nos vaya a dañar, sino que Él, en medio de esa carga, de esa situación, Él va a manifestar su gloria en nuestra vida para que nuestro espíritu, para que nuestro carácter se moldee, para tener más madurez espiritual. Dios siempre proveerá una salida, como dijo el apóstol Pablo. Aunque hay distintas tentaciones, pueden tener distintos medios de escape, amado. Dios nos va a ayudar
a que su pueblo, a que su iglesia tenga la salida. Porque dice la palabra de Dios que juntamente con la tentación, también juntamente vendrá la provisión de Dios. Y el propósito final, que estoy terminando, hermanos, que Dios a veces en momentos que permite esta tentación, no es para destruirnos de usted y a mí, a su iglesia, sino para que el pueblo siga fuerte en su camino espiritual. El propósito de los medios para la victoria en la tentación es soportar la tentación sin caernos. Y la única que nos garantiza no caernos caer en la tentación es la palabra de Dios. El peligro mayor que usted, un cristiano, tenemos en la tentación puede venir después que caminar con el Señor por mucho tiempo y de recibir el bautismo y de recibir la llenura del Espíritu Santo. Y el cristiano puede descuidarse, usted y yo podemos descuidar y pensar que los días del peligro han pasado porque ya usted recibió al Señor y usted fue lleno del Espíritu Santo y ya, no hay nada que lo pueda tocar. Hermano, las enfermedades vienen para cristianos y no cristianos. Muchos dicen, pero porque soy cristiano, la sangre de Cristo, sí, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por las llagas de Cristo somos sanos de toda enfermedad. Pero hermano, si a mí me cae una enfermedad y si de Dios está, de su voluntad, llevarme a su presencia, es su voluntad. Como también que si me da una enfermedad, es su voluntad de que Él me cure y haga un milagro en mi vida y sea sana para manifestar su gloria y que sean conocidos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El creyente, y termino con esto, amados, el creyente tenemos que depender de la fidelidad de Dios cuando nos enfrentamos a la tentación. Ninguna tentación es imposible de soportar, dice la palabra. Él siempre indica, o sea, cuando dice Él, se refiere a Dios a través del Espíritu Santo, nos va a indicar la salida, llamando la atención a través de un pasaje bíblico o de la palabra de ánimos a través de un hermano, de un pastor, de un evangelista, o a veces usted prende la emisora y viene un pastor y le da la palabra. ¿A usted no le ha pasado? A mí me ha pasado. Quizás durante la oración, cuando usted está en la presencia de Dios, en esa íntima relación con Dios, el Espíritu Santo de Dios le habla a su mente, a su corazón, a través de la palabra. Cualquiera que sea el medio que va a usar, tenga la seguridad, amado, que Dios le va a dar la victoria en la tentación. La tentación no es otra cosa que una fase de la preparación espiritual. A veces tenemos tentaciones y dice, hermanos, han escuchado, pero es que Dios no me oye. Es porque yo salgo de una y otra. Dios sabe, hermano, y Dios le escucha. Está el Espíritu Santo con usted. Pero Dios quiere, como su pueblo, que nosotros pasemos por tierra seca, pero que tengamos la convicción y la certeza de que Dios es fiel, de que Dios te ama con un amor grande e infinito. Nadie te va a amar más que Dios. No busques la felicidad en otra persona. La felicidad está en ti. A medida que tú tengas una relación con Dios y que valores cada segundo de vida, cada cosa que Dios te da, tú vas a sentir el gozo. Dice Filipenses 4:4, regocijaos, siempre regocijaos, hermano. No importa la situación, no importa la tentación, no importa, regocijaos, siempre regocijaos. Y yo quiero terminar con esto, decirle que el Señor te ama, que el Señor es tu pastor y que nada te faltará, que en lugares delicados pastos te pastoreará, que es la palabra. Es la palabra, pastos, y te hará descansar. Lo único que yo les digo en esta tarde, hermano, que todo es lícito, mas todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Así que, amados, yo te hago énfasis en esta tarde. Medita cuál es tu relación con el Señor, cuál es tu meta con Dios. Que tú quieres, como mucha gente, decir, soy cristiano y vivir una vida que dice, pero no que es. Entonces, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres?
¿Tú quieres llegar a la misma presencia del Señor Padre? Porque no todo el que le dice Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos, sino que todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Entonces, meditemos en esa palabra, meditamos en esas palabras que son tan ciertas y que son de edificación para nuestras vidas porque nos hacen meditar. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades tú nos das la victoria. Gracias porque hoy nos permitiste en el día de hoy poder escudriñar tu palabra, poder tener este estudio de este mensaje de tu palabra, que solamente podemos vencer la tentación a través de la fe y de la obediencia. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a perseverar en tu palabra y creerte, Señor, que dependamos cada día del Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, derrama de tu Espíritu, tu gracia, Señor, sobre cada hermano que está en esta tarde reunidos aquí en esta transmisión en vivo, Señor. Que tú seas a través de manifestándote, Señor, que toda situación que tengan ellos, Señor, tú conoces, Señor, seas tú hablándole a su mente, de su corazón. Oh Padre Santo, abre la ventana de los cielos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que las bendiciones sobreabunden, Señor. Te presento este país, te presento los países que están en situaciones difíciles, Señor. Te presento nuestros hogares, Señor. Te presentamos nuestros hijos, nuestros nietos, Señor, Padre Celestial. Te presentamos en tu iglesia amada, Señor, cada ministro, como cada pastor, Señor. Oh Padre Santo, Señor, que nos unamos en un solo cuerpo, porque tú eres la cabeza, Señor. Oh, que tu palabra se manifieste en nuestras vidas, Señor. Oh, mi Dios, rompe el cántaro y pon en cada una de nuestras vidas un vino nuevo, Señor. Oh, Padre Santo, gracias por cada vida, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que más tarde ahora están unidos, Señor. Oh, Padre, pones hambre, deseo de buscarte, Señor. Padre Santo, Señor, permite, Señor, que no solamente sean oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, te damos. Gracias en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Buenos amados, estamos terminando. Les doy gracias, les amamos en la familia pastoral, en el amor del Señor, en nuestro amor. Voy a estar avisándoles cuando vamos a volver en los días miércoles con nuestro discipulado bíblico, viviendo bajo el diseño de Dios. No olviden de compartir esta palabra. No olviden de ir a YouTube y buscar Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Ustedes pueden compartir con otro. Está el nombre del mensaje y también está la fecha del mensaje. Gracias y paz para sus vidas. Me voy gozosa, me siento regocijada. Un abrazo para cada uno a la distancia. Gracias y paz. Bendiciones.